El pasado, el pasado no siempre es para recordar lo malo o para recordar lo bueno. Saben que el pasado está allí para obtener lecciones importantes. El pasado está allí para decirnos que tenemos que aprender, porque pudimos haber tomado decisiones equivocadas. Y el pasado está allí para decirnos, mira, ¿sabes qué? No cometas estos errores. En la lección del día de hoy se titula, acuérdate de que fuiste siervo. Acuérdate. Y estamos analizando durante estos días la palabra acuérdate y no olvides. Ahora Dios, en Deuteronomio 5, 6, 15, 16, 24 capítulos, de esos capítulos, Dios a través de Moisés le dice al pueblo lo siguiente. Por ejemplo, en Deuteronomio 5:15 dice, acuérdate que fuiste siervo en la tierra de Egipto. Acuérdate que fuiste siervo en la tierra de Egipto. En el versículo 12, cuídate de no olvidarte de Jehová, que te sacó de la tierra de Egipto de casa de servidumbre. Acuérdate que fuiste esclavo. Acuérdate que no saliste por casualidad. Acuérdate que no saliste por tu poder, por tu fuerza. Acuérdate que fue Jehová quien te sacó de la tierra de Egipto. El capítulo 15 dice, y te acordarás de que fuiste siervo en la tierra de Egipto y que Jehová tu Dios te rescató. Ojo por favor con ese punto. En el versículo anterior observamos que Jehová lo sacó. Ahora tenemos aquí que Jehová lo rescató. Acuérdate, tú eras siervo, tú eras esclavo allá en la tierra de Egipto y Jehová te rescató. Qué interesante palabra. Estábamos vendidos a la desgracia, el pueblo estaba vendido a la desgracia y Jehová lo rescató. 16:3 dice, no comerás con ella pan con levadura, 7 días comerás con ella pan sin levadura, pan de aflicción, porque aprisa saliste de tierra de Egipto, para que todos los días de tu vida te acuerdes del día en que saliste de la tierra de Egipto. Dios no solamente le dijo al pueblo de Israel, mire, ¿saben qué? Acuérdense que ustedes fueron esclavos. Dios no solo dice, acuérdense que ustedes fueron esclavos. Dios no solamente le dice eso, Dios le dejó una fiesta instituida para que el pueblo recordara por toda su vida que ellos habían sido esclavos y que Dios los había liberado. Noten por favor el Dios que tienen los israelitas, el Dios que tiene el pueblo de Israel. Dios les había dicho, señores, acuérdense que ustedes fueron siervos, que fueron esclavos. Pero si el pueblo se olvidaba que había sido esclavo, había una fiesta anual que les recordaba que ellos habían sido esclavos. Esa fiesta era la Pascua. La Pascua le recordaba al pueblo de Israel que ellos habían sido siervos, habían sido esclavos. La fiesta les decía que Dios los había rescatado. Acuérdate, dice el capítulo 16, 12, acuérdate de que fuiste siervo en Egipto, por tanto guardarás y cumplirás estos estatutos. Acuérdate, acuérdate que fuiste esclavo, acuérdate. El capítulo 24, sino que te acordarás que fuiste siervo en Egipto y que de allá te rescató Jehová. Versículo 22 del capítulo 24, y acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto, por lo tanto, yo te mando que hagas esto. Insisto, del pasado nosotros podemos obtener las lecciones importantes para no cometer errores hacia el futuro. Pero también el pasado nos ayuda a entender algo. La manera como Dios nos ha guiado, la manera como Dios guió a su pueblo, pero también la manera como Dios ha salvado misericordiosamente, ha liberado, ha rescatado al pueblo de Israel. Acuérdate que fuiste siervo en la tierra de Egipto. Eso es lo que Dios le dice al pueblo de Israel. Ahora bien, en Efesios 2:8 al 11, 2:8 al 13, encontramos nosotros lo siguiente. Dice la escritura en Efesios 2:8 al 13,
Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. El versículo 12 dice, en aquel tiempo estaban sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Versículo 13, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo Jesús. Ahora bien, aquí Dios también nos dice a nosotros, todos los que creemos en Dios, también nos dice hoy a nosotros, acuérdense, dice el versículo 12, acuérdense que ustedes vivían sin Cristo, acuérdense que ustedes vivían alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Acuérdense que ustedes disfrutaban de los bailes, que ustedes disfrutaban de las fiestas, que ustedes disfrutaban andar haciendo y deshaciendo, ustedes se maltrataban con su esposo, ustedes acuérdense quiénes eran. Éramos esclavos de hábitos equivocados, de vicios, éramos esclavos del trabajo, éramos esclavos de muchas cosas. Y Dios dice, acuérdense que ustedes estaban alejados de Dios. Ustedes estaban alejados de Dios. Acuérdense quiénes eran ustedes. Recuerden quiénes eran ustedes, dónde estaban y dónde están ahora. Acuérdense, por favor. Recuerden bien dónde estaban ustedes. Gloria a Cristo Jesús, porque el versículo 13 dice, pero ahora, en Cristo Jesús, ustedes, nosotros, que estábamos en otro tiempo lejos, ahora somos hechos cercanos por la sangre de Cristo Jesús. Primero de Juan 3:1 dice, miren qué gran amor nos ha dado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios. Qué gran maravilla, qué gran promesa tenemos nosotros. Es extraordinario saber algo, queridos hermanos, que nosotros éramos esclavos del pecado. No éramos hijos de Dios por el nuevo nacimiento. Pero cuando usted decidió bautizarse, usted decidió darle a Dios lo mejor de usted, su vida. Por lo tanto, no tenía esperanza, vivía sin Dios, vivía esclavizado, y usted aceptó a Cristo Jesús. Ahora usted es llamado hijo de Dios. Ahora usted es llamado un hijo de Dios. Antes vivíamos sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, vivíamos sin Dios, sin esperanza, pero ahora, también como el pueblo de Israel, se nos dice, acuérdate, eras esclavo, ahora eres libre. Y a nosotros hay algo que nos debe recordar, que éramos esclavos. Al pueblo lo que les recordaba era la fiesta de la Pascua. A nosotros lo que nos recuerda que también éramos esclavos del pecado. Tiene que ver con la muerte de Jesús en la cruz del Calvario. Y por supuesto, cada vez que nosotros realizamos, por ejemplo, el rito de humildad y Santa Cena, se nos recuerda algo. Éramos esclavos del pecado. Y por la gracia de Dios, hoy día somos libres. Éramos esclavos del pecado, pero hoy por la gracia de Dios, cada vez que usted realice el rito de humildad y Santa Cena, se le recuerda algo. Tú eres libre, yo soy libre, y por la gracia de Dios, soy llamado hijo de Dios. Acuérdate que fuiste siervo en la tierra de Egipto. El pasado está allí para gritarnos, Nemorio, Árcides, María, está allí para gritarnos, no cometas los mismos errores. El pasado está allí para gritarnos, acuérdate todo lo que Dios ha hecho por ti. El pasado está allí para gritarnos que Dios te ama y su gran sueño es salvarte. Si tú y yo le damos esa oportunidad, Jehová de los ejércitos hará lo mejor por nosotros, porque Él quiere hacer lo mejor por nosotros. Soy tu amigo Nemorio Machucho González y te agradezco que nos hayas acompañado en el estudio de la palabra del Señor.
Cuídate mucho, cuídate mucho. Y como siempre te deseo lo mejor de lo mejor. Hasta mañana.